Hola, bueno, se me han invitado a hablar sobre el tema de la conciencia y la espiritualidad, ¿no? Y me parece que son temas enormes, ¿no? Y claro que en 40 minutos no voy a cubrir todo lo que implica, ¿no? Y hay que decir desde el principio que no soy ni científico ni médico, am, soy practicante de meditación y profesor de meditación, practicante y profesor de artes marciales desde hace mucho tiempo y basado en lo que he experimentado y lo que he vivido en mi carrera con mis alumnos, estoy aquí para compartir, ¿no? Cosas sobre estos temas de la conciencia y la espiritualidad. Am, bueno, podemos empezar simplemente con lo que quiere decir, ¿no? La conciencia y lo que quiere decir la espiritualidad, que quizás es un poquito más complicado aún. Bueno, la conciencia es lo que los científicos, los neurólogos y tal, ¿no? Llaman el problema difícil, ¿no? Y yo no voy a abordar, ¿no? Este tema desde este aspecto, ¿no? Hay muchas cosas escritas, muchas charlas, conferencias sobre, y mucho debate también, ¿no? Hay gente que cree que la conciencia es producto de la función del cerebro, otros que han constatado, ¿no? Que hay también algo que se llama la conciencia no localizada. Bueno, tengo que admitir que estoy con esta escuela, si quieres, ¿no? Desde las experiencias que he tenido en mi trabajo, que es también, aparte de profesor de meditación y profesor de artes marciales, acompaño a gente, acompaño a su familia, acompaño a gente que están muriendo, ¿no? Bueno, dejo a otros, ¿no? Que saben más que yo cómo hablar de estas cosas y de la ciencia detrás del debate, de explicar, ¿no? Dónde estamos ahora con este problema difícil, ¿no? Simplemente decir que desde mi punto de vista, ¿no? Desde mis prácticas y desde los años que he dedicado a intentando transmitir la práctica de meditación y todo esto, ¿no? Me parece que es útil también de incluir las experiencias de gente que se han dedicado a las prácticas, ¿no? Para ver desde el interior, no observando qué es la conciencia, sino viviendo, ¿no? Averiguando lo que es, experimentando, viviendo lo que es la conciencia y cómo funciona. Y es por eso también que creo que en estos últimos años, ¿no? 15 años, 20 años, desde la iniciación del Dalai Lama, del apoyo del Dalai Lama, hay muchos científicos que han trabajado en este terreno y sus investigaciones y lo que han descubierto es sorprendente, ¿no? Bueno, eso por un lado, la conciencia. Por otro lado, la espiritualidad, ¿no? Que es también problemático, aún como palabra, porque cuando voy hablando de la espiritualidad, muchas veces veo que se confunde con la religión, ¿no? Cuando hablo de la espiritualidad, no es la religión, no es necesariamente la religión. Hay momentos donde se solapa, pero mientras que en general, si decimos que la religión es una estructura, ¿no?
que tiene iglesias y templos, etc., pero basado en creencias compartidas. La espiritualidad no tiene nada que ver con esto, no depende de tus creencias, ¿no? La espiritualidad, bueno, no puedo definir, pero yo sé que en mí toca las capas más profundas de mi ser, ¿no? Es cuando me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Qué relación tengo con mí mismo, con otros, con la naturaleza, con el mundo, con el espacio, etcétera, ¿no? Preguntas que quizás no tienen respuestas claras, ¿no? Y no estoy buscando respuestas claras tampoco, ¿no? Pero admito a mí mismo que frecuentemente surge, ¿no? estas preguntas, ¿no? ¿Sabes? Es natural, es parte de mi ser, de mi humanidad. Y eso es lo que quiero transmitir. La espiritualidad me parece algo que es en la profundidad de cada humano, ¿no? De cada ser, ¿vale? Y no solo los humanos, ¿no? Con los años estoy convencido que no es algo monopolizado por los humanos tampoco, sino por todo lo que tiene vida, ¿no? Por todo lo que respira, ¿no? Y eso es el punto. Bueno, la palabra, palabra, espíritu, ¿no? Viene del latino, creo, spiritum. Spiritum quiere decir el aliento, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, hay una relación muy íntima y algo que nos ayuda, creo, que de entender no solo intelectualmente, sino experiencialmente, ¿no? Lo que es la espiritualidad, ¿no? Y como he dicho, en mi opinión, no tiene que ver con lo que crees, ¿no? Y todo el lenguaje limitada a cada sistema de creencia, ¿no? Como budista o cristiano o judeo o lo que sea. Esos son creencias. Y para mí no hay contradicción tampoco, ¿no? No es que hay una contradicción ni problema, ¿no? Entre la espiritualidad y la religión, ¿no? Eliges, ¿no? Si tu religión, es decir, tu identificación, ¿no? Con un sistema de creencias te ayuda, bueno, te ayuda, ¿no? Pero detrás, para mí detrás, o más allá que todas las diferencias y las fronteras entre las religiones, hay una espiritualidad que es humano, colectivo, ¿no? Más allá que lo humano y algo misterioso, ¿no? Como toda la vida y como nuestra existencia en esta dimensión y este planeta, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero ir más con la filosofía, ¿no? Pero simplemente para constatar que mi punto de marcha, ¿no? Es esto, la conciencia como experiencia, ¿no? Como experiencia, no observado, sino vivido, y la espiritualidad como el aliento, el espíritu como el aliento que se puede vivir también. No es algo de filosofía, de creencia ni nada, sino algo para vivir. Entonces, por eso creo que lo mejor que puedo ofrecer son las prácticas que voy haciendo yo, ¿no? Y las prácticas que voy transmitiendo a las personas que trabajan conmigo, simplemente para entrar en este terreno de la conciencia y de la espiritualidad, ¿vale? Entonces,
Y tampoco que quería confundiros, ¿no? Con muchas prácticas, hay muchas prácticas, ¿no? Pero simplemente de destilarlo todo en quizás 2 series de prácticas. Pero antes de hacer las prácticas, quería enfatizar primero, ¿no? Que la base de todo es la conciencia misma, ¿no? Parece ¿sabes? Un poco absurdo, ¿no? De empezar diciendo que lo que hace falta es la conciencia para vivir la conciencia. Pero eso me atrevo a decir porque es lo más obvio. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, por ejemplo, la conciencia, ¿no? Tiene matices, matices. Yo puedo ser consciente de estar aquí, pero si me permito vivir con tiempo la presencia, nada cambia desde fuera, pero todo cambia cuando me permito, en vez de simplemente de decir, sí, estoy aquí, soy consciente de estar aquí, soy presente, pero de permitirme tiempo para vivir este momento que estoy enfrente de la cámara, ¿no? y de Mar, que es la amiga que está filmando este momento, y permitirme de vivir, ¿no? Este momento. Y no solo atrapado por la presencia corporal de mí, ¿sabes? Y personal, sino de permitirme no solo de profundizar esta vivencia, de estar presente, sino conectar, ¿no? Conectar con Mar, conectar con ese espacio de mi casa, conectar con el espacio más allá de la terraza, por ejemplo, conectar con todo. Todo esto es parte de la presencia y parte de la conciencia, ¿vale? De lo que está pasando. No sé si me explico muy bien, pero la conciencia no es una cosa, ¿no? No es como una sustancia, una cualidad de la mente, sino no tiene límite de cómo profundizar este momento y cómo expandir este momento. Eso es la naturaleza de la conciencia, no es una cualidad. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho lo que está muy de moda ahora, el mindfulness, ¿no? Y cómo desarrollar el mindfulness. Está bien ser mindful, ¿no? Pero yo prefiero, por ejemplo, otro término que es la atención plena. La atención plena porque aquí, en este momento, estoy presente, atento, pero no limitado aquí. En mí voy más y más profundo, si quiero. Y dejando la conciencia expandir, puedo ir expandiendo. No es nada extraordinario. ¿Sí? Entonces, en la presencia hay el momento, la ancla, si quieres, y hay el espacio. Si quieres, en términos del Tao, por ejemplo, ¿no? Hay la tierra, ¿no? Y hay el cielo, y hay la conciencia, la conexión entre los dos. Otra cosa, cuando soy consciente de mi presencia, algo inevitable es de ser consciente de algo que está moviendo en mí. Aun cuando me pongo sin mover, totalmente inmóvil, hay algo que mueve en mí. Y este algo que mueve en mí es la respiración. ¿Vale? Entonces, soy consciente
de la respiración. Que hay la respiración en mí, es la esencia de mi vida, no es nada extraordinario tampoco, pero de ser consciente, es decir, de atender a la respiración, cambia la conciencia. Y por eso, por ejemplo, en el budismo, en la práctica de meditación, empezamos siempre, no importa cuántos años has hecho la meditación, ¿no? Cada vez que estás en la silla o en el cojín, vuelves al principio, ¿no? Vuelves al comienzo. Y al comienzo es la conciencia de la respiración. Anapanasati, si os interesa el término budista clásico. Anapana es inspiración, expiración. Sati es conciencia. Hay bastantes términos en el budismo. Sati, chitta, vijnana, mano. Hay varios, ¿no? Para describir los matices, si quieres, ¿no? Las distintas cualidades de conciencia. Cuando estoy consciente, cuando estoy conectando con este movimiento de respiración en mí, eso se llama en el budismo Anapanasati. Y es una manera de entrenarse, de focalizar, ¿no? Cuando, por ejemplo, tu conciencia se pierde y estás fragmentado, ¿no? En todos los lados por alguna razón, ¿no? Para recuperar, para recoger al centro, ¿no? Y para restablecer la paz y la quietud y el centro, simplemente anapanasati, es decir, simplemente vivir, ¿no? El movimiento de expansión con la inspiración, la contracción con la expiración. Y el reto aquí parece muy obvio y muy simple, pero no es. No es simplemente porque mentalmente, ¿no? Cuando hay mucha agitación, hay mucha ansiedad, hay mucha actividad, es difícil simplificar hasta esta conciencia del anapanasati, de simplemente vivir sin perder el hilo de tu atención, la inspiración y la expiración. Nada más. Pero esto lo que aporta es la paz. Esto, ¿sabes? De inspirar, expirar y todo es como calmar las aguas, si quieres. Pero en el budismo también lo importante es no quedar allí, ¿no? Porque si te quedas desarrollando este tipo de conciencia de la respiración, ¿no? Puede ser muy cerrado también, ¿no? Es decir, estás demasiado concentrado, demasiado en tu mundo, tu presencia ahora está cortada. Entonces, en el budismo, esta conciencia que empieza siempre desde el comienzo, es decir, la respiración, poco a poco lo dejamos expandir y eso se llama vipassana. Vipassana es la conciencia anclada, ¿no? En tu presencia respirando, pero sin límites, ¿no? Expandiendo hacia afuera, expandiendo hacia adentro, ¿no? Entonces estás presente, concentrado, centrado, anclado, enraizado, pero atento. Tu atención está plena, ¿vale? Esto es esencialmente lo que hacemos en la práctica de meditación budista. Es muy básico esto, ¿no? Pero es un reto también, ¿no? En la vida que tenemos, ¿no? Es un reto vivir este tipo de presencia, vivir la atención plena, vivir profundamente nuestra presencia. Y he mencionado el otro tema, ¿no? de esta charla, ¿no?
que es, empezamos y podemos volver siempre a lo que está pasando en nuestra presencia, que es la respiración. Y cuando vamos profundamente en la respiración, ¿no? A veces, en vez de tu mente observando, ¿no? Si dejámonos vivir la expansión y la contracción, a veces surge una experiencia que he tenido, claro, muchas veces, pero también mucha gente que han practicado conmigo, ¿no? me ha contado, ¿no? El sentido de que no tienes que observar, ¿no? Cuando estás en este sentido, en este estado, ¿no? de paz, es como si el aliento se hace, ¿no? a través de tu cuerpo, ¿vale? No sé si me explico, es difícil explicarlo sin hacerlo, ¿no? Hay que practicarlo, ¿no? Pero es cuando tu respiración, ¿no? deja de ser tuyo y tu respiración encuentra el aliento, ¿vale? Bueno, eso quizás vamos a hacer la primera práctica demostrando esto, una manera de demostrar. Bueno, esta práctica es muy simple, ¿no? No tienes que tener un background de artes marciales o de tai chi o kung fu para hacerlo, ¿no? Y es una, bueno, aparte de ser muy bien para la salud, es una práctica que solapa, ¿no? entre la atención plena, ¿no? la conciencia y la espiritualidad. Bueno, voy a demostrar. Me pongo en una posición muy cómodo, nada forzado, y voy desde el peso, cambiando el peso, desde adelante hacia detrás, pero no con presión en las rodillas ni nada, muy sencillo, muy relajado. El movimiento es esto, y es un movimiento que viene de Tai Chi. Con la inspiración hago un círculo, como para recibir. Y cuando expiro, por la boca, por la nariz, empujo un poco, una línea. Entonces, la inspiración, así con un círculo, la expiración, la línea, ¿vale? Nada más complicado, ¿no? Y vivirlo, ¿no? Y entonces esta práctica se hace en muchos niveles, ¿no? Para vivirlo, como por ejemplo, como recibir un golpe y desviar, etc. Como devolver la energía, etc. Pero en esta práctica vamos a vivirlo simplemente como inspiración y expiración. Y ser consciente simplemente de inspirar y expirar y armonizar, ¿no? Las dos partes, la inspiración y la expiración. La inspiración y la expiración. Yo voy a hacer una vez más. Vale, en esta simplicidad, ¿no? vas notando cómo funciona tu respiración, ¿vale? Por ejemplo, si eres fumadora, si vives en un entorno contaminado, ¿no? Todo esto tiene efecto en la función de tus pulmones. Y la función de tus pulmones es tuyo. Tus pulmones y mis pulmones no son iguales, ¿no? Mis pulmones son míos. Es como en la mente. Mi mente es mi mente, ¿no?
mis emociones, ¿sabes? Claro que puedo empatizar, ¿no? O reconocer, pero básicamente lo que he vivido, las heridas que tengo, etcétera, son míos, ¿no? El estado de mis pulmones, la manera de respirar es mía, ¿no? No es de otra persona, ¿vale? Es singular, porque eso es la función, ¿vale? Entonces cuando hago esto, estoy notando, estoy respirando bien, estoy disfrutando de respirar o no, depende. Trabajo con gente enfermo, que tiene idiosis, que tiene bronquitis, asma, que tiene cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy distinto, ¿no? El tesoro que tenemos, ¿no? A veces se pierde hasta que te pones enfermo, ¿no? Pero, ¿sabes? Me cuesta respirar. Ojalá que vuelva, ¿no? Una manera sana de respirar, ¿no? Pero mientras que estamos respirando, normalmente no hacemos caso. Y por eso ejercicios como el Qigong, que es de hacer caso a este tesoro que tenemos, es respirar, como todo, como los árboles, como las plantas, ¿no? Como los elementos, todo está respirando. Vale, voy a cambiar la posición ahora. Cuando intento transmitir todo esto en un curso, por ejemplo, ¿no? Ahora, en vez de focalizar en la función, es decir, lo que está pasando en tus pulmones, mi sugerencia es, ahora conectas con lo que recibes de fuera de ti y lo que devuelves, ¿no? Entonces ahora lo mismo, la inspiración aquí y la expiración aquí. Pero en vez de concentrar en mi manera de respirar, es decir, la función, ahora cambiamos el chip, digamos, ¿no? Y ahora estamos conscientes de lo que estamos recibiendo en nuestro sistema y lo que sale de nosotros y se devuelve a sí mismo. ¿Vale? Entonces ahora, en vez de la respiración, es el aliento. Estamos conscientes del aliento que no pertenece a nosotros, ¿no? A nadie. ¿Vale? Entonces ahora estoy con el aliento, no mi aliento, el aliento. Y dejándome sentir como el cuerpo como vaso, si quieres, recibiendo, y esta energía sale de mí, estoy vacío, recibiendo y vaciando. ¿Vale? Entonces hay esas dos partes, ¿no? Función y ¿qué? Vivencia, ¿no? Función y algo que trascende la función. Para mí es muy análogo a lo que pasa en la mente. Función es el cerebro, los sinapses, neuronas, etcétera, etcétera. Y la conciencia es algo más allá, ¿no? La función es la respiración, si quieres, de la mente. La conciencia es el aliento, ¿no? Desde donde recibimos, ¿vale? La conciencia no localizada, el aliento no localizado. Bueno, otra práctica, ¿no? Como había prometido, que quería compartir con vosotros, eso viene también de los artes marciales,
pero en particular una enseñanza taoísta que me parece muy útil, muy útil. Y es muy antiguo y se encuentra en muchas enseñanzas taoístas tradicionales como de Chuang-Tzu, Han Fei-Tzu, etc., ¿no? Y en las palabras de Chuang-Tzu, en chino, si me permites, ¿no? Porque es muy apto, ¿no? Y muy simple, ¿no? Sun Wu, Ru Yao, Yi Yao, Ru Wu. Bueno, eso quiere decir Sun Wu. Desde Wu en el taoísmo es todo lo que no se ve, y no se capta, y no se posee. Es decir, este espacio. Este espacio es Wu. Y más allá, y más allá, y más allá, ¿no? Lo que impregna todo, pero no se ve, ¿vale? Muy importante, como en el taoísmo, ¿no? Los que hacen tai chi, por ejemplo, lo que hacemos es bailar con este wu, ¿sabe? Bailar con lo que no se ve, ¿no? Lo que está invisible, pero vivimos, ¿no? La energía. En los artes marciales tradicionales, por ejemplo, antes de entrar en un espacio, puede ser fuera también, en un espacio del entrenamiento, vamos con una pausa, saludando, para conectar con el espacio, tratando el espacio como algo vivo, ¿no? Sin perder este espacio. Muy importante en el contexto del acompañamiento de los moribundos, para mí, de ir con este espacio, porque básicamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Ayudando a alguien volver a este espacio, ¿no? Eso es Wu. Sun Wu, desde Wu, ese espacio, Ru quiere decir entrar, Yo es todo lo que es tangible, visible, material, ¿vale? Lo que manifiesta en material, todo, cojín, sillas, paredes, todo eso es yo, ¿vale? Entonces, primero es Sun Wu, Ru Yo, desde la no forma, Wu es la no forma, el Tao si quieres, entras en la forma. La segunda parte de la enseñanza es y yo, a través de la forma, conectas con la no forma. Y yo, Ru, ¿vale? Es una enseñanza en 4 caracteres, ¿no? Sun Wu, no, 8. Ru yo, y yo, Ru Wu, ¿vale? Entonces, es muy simple, pero ayuda a vivir también esta conexión entre forma y no forma, que es el espíritu, si quieres. La no forma es sinónimo como el espíritu, ¿vale? Forma y espíritu. No intelectualmente, no es filosofía eso, es una manera de vivirlo. Y voy a demostrar una práctica que hago con la intención de transmitir esta noción, ¿no? Esta enseñanza a los que trabajan conmigo, ¿vale? Simplemente. Y eso es un qigong, y otra vez es muy bien para la salud, ¿no? Aparte de todo, muy bien para la salud cuando estás agitado, cuando estás bloqueado, etc., ¿no? Pero como práctica espiritual, en comillas, ¿no? Es muy directo también, es una manera de vivirlo, pero depende de tu atención, intención y atención, que no se distingue, ¿no? en esta enseñanza. Intención es seguir con lo que estás haciendo, atención es notar las consecuencias, ¿no? Notar las sensaciones, por ejemplo, que surge mientras que haces, ¿vale? Intención, atención es la base de todo. Entonces,
Estoy presente y consciente de estar presente. Consciente también sin mover que mi cuerpo tangible, mi presencia corporal, está rodeado, abrazado, yo diría, por lo que no se ve. Está en este espacio, no está levitando, no está volado, está en este espacio. Y este espacio no tiene límites. No hay paredes, no hay fronteras, es un espacio que va expandiendo. Entonces ahora, con intención, con la inspiración, estoy inspirando y recibiendo este espacio en mi sistema a través de un punto que en la acupuntura se llama Pai Hui. Pai Hui, ¿no? Es un punto que se utiliza y con la expiración bajando hasta este momento bajo el abdomen, después la energía se separa y sigue hacia la planta de mis pies. ¿Vale? Yo voy a hacerlo otra vez. Eso es Sun Wu Ru Yeo. Conectando con el espacio y con la inspiración, recogiendo todo aquí, con la expiración, bajando hasta las dos plantas de mi pie. Una vez más. Inspirando. Bajando en el interior de mi sistema por una red, la red de meridianos, hasta que llego a la raíz. Ahora, la segunda parte. Yi Ru Wu. Inspirando, guiando la energía, subiendo por las piernas. Ahora, la línea central que se llama Chungmai en la acupuntura. Y ahora, con la expiración, saliendo como una fuente, la energía que se reconecta con sí mismo. Voy a repetir, desde la planta de mis pies, subiendo, guiando por la línea central que toca todos los niveles de mi sistema, expirando. Aquí. Ahora voy a combinar los dos, ¿no? Sun Wu Ru Yeo, inspirando, conectando, guiando la energía que cae, que fluye hacia la tierra. Desde la raíz, inspirando, subiendo, saliendo y conjuntando. Yo voy a hacer una vez más, ¿no?, la serie. Con la intención y atención. ¿Vale? Bueno, claro que para alguien atrapado por la mente racional, ¿no?, hace falta un poquito de salto para imaginar un poco que la energía que recibes puede penetrar y bajar y puede
enraizarse en ti y que suba y se devuelve a sí mismo. Pero con la práctica, aún la gente más racional, ¿no?, con quien he tenido el privilegio de trabajar, eventualmente es una vivencia, ¿no? Sientes, ¿sabes? Es una manera de entrenarte, de no ser atrapado por la forma, por lo tangible, de siempre hacer caso, ¿no?, por lo menos al espacio, ¿no?, y con el aliento también, que el aliento es parte de ti, te entra y puedes participar también, participar en sus efectos dentro de ti, y también que siempre estás conectado con este espíritu que es el aliento y el espacio. Nada más complicado. Y si haces este tipo de prácticas poco a poco, aparte, ¿no?, de entender intelectualmente de la conciencia, lo que es la conciencia y el espíritu y la espiritualidad, ¿no?, es una manera de vivirlo, ¿sabes? Y cuando lo has vivido, en estos momentos, no hace falta más argumento, más, ¿sabes?, más debate sobre eso, porque es la vivencia, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no?, de tener prácticas espirituales. Es por eso que tenemos las prácticas, porque si no, te quedas, ¿no?, con unas nociones intelectuales, filosóficos y tal, que no se resuelve muy bien, ¿no? No se resuelve. Puedes hablar de la espiritualidad, de la ciencia, pero lo importante, en mi opinión, es de vivirlo, ¿no?, y vivirla, que las dos, ¿no?, la conciencia es la espiritualidad y la espiritualidad es la conciencia. Bueno, creo que es suficiente. Gracias.